Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a llevar otro tema relacionado a esta área que es tan importante que es la física y estos conocimientos previos que necesitamos, que también son aplicados en química. El tema de hoy es calorimetría. Este tema va a hacer referencia a aquellos aspectos eh, termométricos, por así decirlo, y vamos a ir abarcando unos aspectos más fundamentales de cómo va a ir trabajando el calor en este estudio. Bien, entonces, para analizar el concepto de calorimetría, entendemos que nos dice que es esta parte de la física que se va a encargar de medir el calor de los procesos químicos, ¿ya? Como les había dicho, ¿no? Se utiliza también en química, puesto de que la termometría va a abarcar este aspecto previo a la calorimetría y ambos se van a conllevar, van a complementarse para poder trabajar lo que es termodinámica. Entonces, por lo tanto, necesitamos también estos conocimientos que si se está estudiando bien en física es porque se requiere conocimientos de cálculos, despejes y demás, los cuales muy bien lo aplicamos en lo que es los conceptos básicos de física. Bien, como principios. El primer principio nos dice, es aquel que habla del equilibrio térmico. Es decir, si tenemos dos cuerpos y estos dos cuerpos entran en contacto, en un inicio estos cuerpos no están al mismo nivel de energía calorífica, ¿no? Uno puede estar con más calor que el otro cuerpo. Entonces, una vez que entran en contacto, siempre tienden a llegar a un punto de equilibrio, donde ambos cuerpos van a poseer la misma temperatura. Un claro ejemplo que tenemos cuando nuestras manos están frías. ¿Qué hacemos si una de nuestras manos está fría? Pues procuramos que esta caliente a la otra para que llegue a un equilibrio térmico, ¿no? El siguiente principio que nos habla es de la conservación del calor. El calor que se emite es el mismo en ser absorbido, es decir, si mi mano, que estaba más caliente, ha calentado a la otra, el calor que le ha transferido a la otra mano va a ser el mismo en ser absorbido, no se desperdicia, por así decirlo, algo. De cierto modo se va a conllevar con el principio de Lavoisier cuando nos habla de la materia, que también se relaciona con la energía, ¿no? En la naturaleza nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Entonces la misma cantidad que va a emitirse de calor, pues es la misma cantidad la que se absorbe. Luego nos habla de que el calor absorbido es el mismo que se cede en un proceso inverso. Es decir, lo mismo que esto se complementa con el anterior principio, ¿no? El calor que se absorbe puede cederse en un proceso inverso. El mismo cuerpo puede ceder el calor que ha absorbido de manera inversa. Bien, hablando ahora específicamente de lo que es calor, entonces el calor se va a referir exactamente a aquel concepto relacionado a energía, ¿ya? A veces escuchamos la palabra calor y relacionamos directamente con esta imagen, donde vamos a ver fuego o algo similar, pero el calor también es una forma de energía. Esta energía se transmite de un cuerpo de alta temperatura hacia un cuerpo de baja temperatura. Como este breve ejemplo que tenemos acá en el gráfico, el cuerpo de mayor temperatura le transfiere, por lo general, al cuerpo que tiene menor temperatura. Lo que quiere decir que el cuerpo que transfiere, su temperatura es mayor a la del primer cuerpo en este caso. Bien, vamos a hablar ahora de la propagación de calor, es decir, la manera en la cual el calor puede propagarse de un material a otro. Tenemos tres maneras de propagación. Una es por conducción, otra es por convección y otra es por radiación. La primera que vamos a ver es por conducción, que nos dice que es aquella donde el calor puede viajar
dentro de un cuerpo o también de un cuerpo entrando en contacto y se transfiere a otro cuerpo. Este fenómeno produce lo que es la agitación molecular. Al agitarse las moléculas generan el calor o energía y por lo tanto de una zona de alta temperatura pues van a transferirse a una que tiene baja temperatura. Por lo general se va a dar en sólidos, como nos menciona acá, donde los principales protagonistas suelen ser por lo general los metales, ya que los metales tienen la propiedad de ser buenos conductores de calor y energía. Entre los malos conductores tendríamos aquellos que de cierto modo los conocemos como aislantes en electricidad y pueden ser lo que es la madera u otros compuestos, pero también están los semiconductores y en aquí también tenemos otros como es la lana, el agua, el aire, etcétera. Entonces, en la propagación por calor, en la propagación de calor por conducción, entendemos de que se va a transferir alterando las moléculas de un determinado cuerpo, que se van a ir transfiriendo de a poco en toda su superficie, dependiendo a la forma que tenga dicho cuerpo. Continuando con lo que es la propagación de calor, vamos a ver el siguiente tipo de propagación, el cual es por convección, el cual nos dice que la temperatura disminuye su densidad, especialmente en el caso de los líquidos y gases. Entonces las masas calientes suben y bajan. Esto va en un aspecto cíclico por lo general. Son flujos ascendentes y descendentes en los fluidos y van a producir movimiento de moléculas calientes, las cuales van a transferir calor de un lugar a otro. Por lo general, ¿esto dónde se va a apreciar? Al hervir el agua, en la atmósfera, que es lo que causa por los vientos, también en lo que son diferentes instrumentos que propaguen calor, como los que se usan en época de invierno. Entonces en acá se entiende de esta manera, que va a haber una transferencia de una propagación de calor, más bien dicho, de manera cíclica por lo general. Continuando con la propagación de calor, vamos a la tercera propagación, que es por radiación. Según esto nos dice que por experiencia se sabe que al acercarnos a una fogata sentimos el calor. Este calor proviene del fuego. Entonces, al sentir este calor, lo que se sabe es que se va a transferir por ondas electromagnéticas. Lo mismo que con la energía solar. Esta cruza el espacio y también a través de radiación y ondas electromagnéticas que traspasan por el vacío puede transferirse a nuestro planeta. Entonces tenemos la radiación solar como un claro ejemplo de la propagación de calor por radiación. Así también podemos mencionar, ¿no?, situaciones bien precisas, como cuando uno va a lugares como ser playas y lugares donde se expone al calor del sol. En este caso también se va a ver expuesto a lo que es la radiación solar. Entonces, en este breve sistema vamos a ver la propagación del calor en las tres determinaciones que habíamos visto. En acá, tal como nos indica, ¿no?, la flecha más gruesa nos habla de la transferencia por conducción, que es esta la que vemos acá, ¿ya? Por lo general, cuando entra en contacto de cierta manera, se ve esta transferencia. Luego nos habla de la radiación de onda corta, es lo que está más cerca a nuestra atmósfera, ¿no? Está en nuestra atmósfera, en una de las capas. Esta radiación es de onda corta, porque está más próximo a la superficie terrestre. Tenemos la radiación de onda larga, que es la que proviene del Sol, ya que está a años luz alejado de nuestro planeta. Entonces, por lo tanto, bueno, a muchos kilómetros, y que tenemos al respecto de que su radiación es de onda más larga. Y finalmente tenemos por convección, en este caso del ejemplo, aquel que se va a dar en cuestión a aquellos cruces de aire que se dan en las ventanas o en el mismo ambiente dentro de la habitación. Tales en acá, como pueden ver, hay una lámpara y también esta genera un tipo de
propagación de calor por convección. O el mismo hecho de que otros cuerpos se ven presentes en la habitación, como ser acá esta mascota que tenemos, que igual se ve envuelta dentro de este sistema de propagación de calor. Así también vemos en esta habitación un equipo de calefacción, el cual está emitiendo dos tipos de propagación de calor. Uno que es como la radiación de onda corta, ya que está en el mismo ambiente, en el mismo contexto, al igual que la lámpara, pero también genera una propagación de calor por convección, ya que está generando ondas también, ¿no? Entonces podemos ver todo ese tipo de propagación de calor en un solo sistema. Ahora hablaremos de las unidades de calor, de esta parte que nos interesa, la cual debe ser medida. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de calor es el Joule. Ahora, también hay otras unidades para la medición del calor, como ser la caloría, que se representa con sus tres primeras letras, y también tenemos otra que es la unidad térmica británica, que se representa con sus siglas BTU. También tenemos las equivalencias entre estas unidades, como ser. Nos dice que una caloría es equivalente a 4,186 joules. Y también tenemos esta otra comparación o equivalencia entre unidades para poder llegar a hacer nuestras conversiones, donde una unidad térmica británica equivale a 252 calorías. Esto también es equivalente a 1,054 por 10 elevado a menos 3 joules. Ahora hablaremos del calor específico. Hablando del calor específico, lo que debemos entender de que también lleva otra denominación como capacidad calorífica específica. Ya este nombre vamos a recordarlo en pleno, puesto de que también hay el denominativo de capacidad calorífica, pero en acá vamos a hablar específico, de un material en específico. Vamos a verlo un poquito desglosando este concepto. Nos habla de que esta está definida como la cantidad de calor que ingresa o sale de una unidad de masa de una sustancia para intercambiar su temperatura a un grado elegido, y también se expresa de modo constante, que quiere decir que el calor específico va a ser propio de cada material. Se puede determinar con la siguiente ecuación, ¿ya? Pero determinándolo, este valor es constante para cada material. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tengo? C sub E, calor específico. ¿En qué se mide? En calorías sobre gramos por grado Celsius. O también en joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Tenemos la letra Q, que es el calor transferido, el cual se mide en calorías o joules. Tenemos la letra M, que es la masa, se mide en gramos o kilogramos. Delta T, que es igual a T sub F menos T sub 0, lo que nos dice que es la variación de temperatura. Esta se mide en grados Celsius o en grados Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que el calor específico, ya se resume todo este concepto, es igual a la cantidad de calor que ingresa o que egresa de una unidad de masa, la cual puede cambiar su temperatura, ¿ya? Esto es un cambio de temperatura. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí esta ecuación para ayudarnos a determinar el calor específico o cualquiera de estas otras variantes, donde ya tenemos el significado de cada variante y la unidad de medida. Por lo general, en acá no estamos trabajando solo en el sistema internacional, sino también en el sistema CGS, por así decirlo. Y como se mencionó que el calor específico es una constante, acá tenemos una tabla de valores de calores específicos de unos cuantos materiales que vamos a trabajar como ejemplo. En acá tengo, por ejemplo, para el oro, con un calor específico de
0,030 calorías sobre gramos por grado Celsius. Como pueden ver, este calor específico está en esta unidad, todos estos números que son constantes. Y pueden ver de que cada uno de los materiales tiene su respectivo calor específico. Puede ver casos donde se tienen el mismo calor específico, como el vidrio Pyrex y la piedra, que tienen 0,20 calorías sobre gramos por grado Celsius. Ese es su valor de calor específico. También tenemos estos otros materiales, donde en acá vamos a ver 3 que tienen el mismo valor de calor específico, como el aceite vegetal, el hielo y el vapor de agua. En acá el calor específico de la misma manera lo tiene cada uno de los materiales. El agua, que llega al valor de la unidad, ¿ya? Entonces, como pueden ver, todos estos valores son constantes, los cuales se van a ir utilizando en diferentes resoluciones de ejercicios. Y debemos conocer estos valores para poder determinar las variantes que nos pidan, que nos sugieran determinar. Bueno, entonces con esto llegaríamos a esta primera parte introductoria de lo que es el tema de calorimetría. Más adelante vamos a ir viendo ejercicios resueltos de lo que involucra calorimetría y sus diferentes variantes.